Bixabelesh, Incaba, Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de cultura en línea de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a poner en práctica la pronunciación de la lengua maya. Para eso el día de hoy les traigo un breve pero muy significativo poema del escritor Isaac Esau Carrillo que se denomina Bucá. Bucá. Haipel, Haitul, Haitem, Haitzit, Haishet, Haiwal, Haikul. Matana kasut inkahtech buka. Chen altem wayantech. Ayabil menwa. Bueno, en este poema él nos ayuda un poco a hacer la pronunciación de la lengua maya, pero también nos da una manera de cómo medir las cosas en lengua maya. En lengua maya tenemos distintas cosas para contar. Por ejemplo, en el primero dice Haipel. Esto lo usamos nosotros para todo lo que no tiene vida, es decir, las cosas que no se mueven. Y podemos emplearlo, por ejemplo, Haipel na, que sería cuántas casas. Luego tenemos Haitul, que esto lo usamos para contar las cosas que tienen vida. Haitul puede ser, por ejemplo, Haitul mis, cuántos gatos, Haitul palal, cuántos niños. También Haitem, que es para contar algunas páginas, puede ser Haiten o cuántas veces, Haiten tashoka. Haiten tashoka, cuántas veces lo leíste. El haikul lo usamos para emplear cuando queremos contar plantas. Haikul nal, ¿cuántas plantas de elote? Entonces, algunas se las voy a dejar de tarea para que ustedes investiguen qué significa, que sería el haitzit, haishet y el haiwal. Pues con estas actividades que traemos para ustedes, esperemos que continúen familiarizándose con la lengua maya, que disfruten la sonoridad de esta lengua maya y que les genere un mayor interés. Muchísimas gracias, los invitamos a continuar viéndonos en Cultura en Línea, Tactulaquín. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno Estatal 2018-2024.